Muchas veces hemos hablado de lo que está pasando en Siria. Ustedes saben, un conflicto que empezó en el año 2011, ¿no? En el contexto de la llamada Primavera Árabe. Algunos gobiernos iban cayendo, hubo revueltas populares, no estaba más Gaddafi, no estaba más Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto. Este movimiento llegó a Siria y por distintos motivos quedó estancado, por así llamarlo. Es un eufemismo. Hablamos de más de 300.000 personas, algunos dicen 500.000 de personas que murieron, la infraestructura de un país que ya no existe, o al menos no es lo mismo que era antes de 2011. Algunos creen que la mitad, por lo menos, de los puentes, cañerías, cloacas, edificios, dejaron de existir. Ahora estamos en contacto, estamos al lado de una mujer que estuvo caminando las calles de Siria durante mucho tiempo, es la hermana Guadalupe, y que además tiene el valor agregado, digo yo, por empezar, es una persona muy sensible, mucho tacto, por empezar, es mujer, tiene más de 5 sentidos, y además es religiosa. Y hay un componente religioso también en estos enfrentamientos. Contanos, ¿cuándo fue la última vez que estuviste y qué viste? Bueno, yo salí de la misión a fines del 2014. Viví allá 4 años, es decir, desde que empezó el conflicto. Llegué unos meses antes. Llegué en enero del 2011, hasta fines del 2014 viví ahí en Alepo. En Alepo, en Alepo. La cuna de lo que algunos llaman la zona rebelde, al menos en ese momento era, ¿no? De quienes se oponían al gobierno actual. Sí, el foco del conflicto estuvo ahí ciertamente todos esos años. Y la última vez que estuve en Siria, en Alepo propiamente, fue el año pasado de visita, ¿no? Una vez que Alepo fue liberada y pude entrar. Igualmente nuestras hermanas de la familia religiosa del Verbo Encarnado, que son misioneras allí, han continuado todo este tiempo, las hermanas y los sacerdotes de nuestra congregación. ¿Y qué, por empezar, estamos viendo imágenes tuyas recorriendo lo que quedó de Alepo, que más allá del conflicto del cual también vamos a hablar, lógicamente, a mí siempre me interesa resaltar, porque cuando hablamos de Siria, en nuestro país, como en el resto del mundo, vemos escombros. Siria, escombros, escombros. ¿Nos puedes contar cómo era Alepo antes? O sea, ¿cómo era la ciudad? Porque cuando decimos Alepo parece sinónimo de bombardeos. Sí. Bueno, esto es impresionante, es increíble. Cuando yo llegué a Alepo en el año 2011, enero del 2011, la verdad una ciudad maravillosa. Yo ya conocía el país, había visitado varias veces, estuve 18 años en Medio Oriente, había visitado Siria muchas veces y me había llamado siempre la atención la prosperidad de este país. Hermosísimo país, pero además un país del todo particular en la zona, porque hay que pensar que en Medio Oriente la religión mayoritaria es el Islam, y por lo tanto los cristianos son una minoría que normalmente es una minoría perseguida, al menos discriminada. Claro. Y esto en Siria no se daba. Gobierno laico, no regía la ley islámica, y por lo tanto buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Eso le da todo un ambiente distinto a la sociedad, ¿no? Claro. Una sociedad muy pacífica, muy tranquila. Multicultural, ¿no? Con la riqueza que eso te debe dar, ¿no? Que convivan tantas creencias. Y además tan próspera económicamente. Hay que pensar que Siria era un país realmente poderoso, y por eso un país molesto. Claro. Para los intereses internacionales, ¿no? Claro. Un país que no tenía deuda externa, un país que se autoabastecía, con muchos recursos naturales, un país que, o sea, yo lo visité muchas veces antes y viví allí antes de la guerra, un país que no conocía la desocupación o la delincuencia. Claro. Mira, me hiciste acordar de algo. Cuando se empezó a hablar del movimiento de refugiados, cuando empezó a haber mucha gente que huía, sobre todo de Siria, también había Afganistán, de un montón de lugares. Algunos lograban cruzar el Mediterráneo y llegaban a Europa. Yo me acuerdo que acá cuando decías refugiados, así como decís Siria, te imaginás escombros. Cuando decías refugiado te imaginás una persona harapienta, tirada en el piso, sin nada. Y yo me acuerdo el testimonio de una persona en las calles de Berlín que estaba pidiendo limosna, ¿no? Refugiado, había escapado del conflicto. Y que él dijo esto, dice, yo no soy esto, le decía el periodista. Yo tenía, mi farmacia era farmacéutico, había estudiado y si no había estudiado no importa, pero tenía mi negocio, mi familia, me levantaba a la mañana, me sobraba el despertador, iba a laburar, volvía a mi casa y ahora soy esto. Por eso me interesa mucho hablar con vos. Sí, y por eso, bueno, ellos mismos se han expresado muchas veces, ¿no? Se ha escuchado hablar a refugiados, por ejemplo, un adolescente que habló muy bien ante los medios internacionales en una entrevista y él dijo, nosotros no queremos ir a Europa. Nosotros estábamos muy bien en Siria, detengan la guerra. Claro. Es decir, denunciando que realmente lo que se había hecho sobre Siria era un plan macabro realmente para destruirla, para dividirla, para debilitarla, simplemente por una cuestión económica. Y por eso se inventó la guerra y se inventó toda esta guerra civil que nunca existió, ¿no? Sí, bueno, de eso me interesa también tu opinión.
En general se plantea la guerra en Siria como la consecuencia de la primavera árabe, gente que buscaba una democracia tirando a occidental. Ya habían caído tres gobiernos, el de Túnez, el de Egipto, el de Libia, casi en orden geográfico iba avanzando este movimiento. Llegó a Siria y se lo plantea como lo que fue en principio protestas ante la negativa del gobierno de ceder, empezaron a armarse y que hubo algunos militares que cambiaron de bando y pasaron de defender al gobierno a aliarse con los llamados rebeldes, y que así empezó una guerra. Sí, yo creo que hay mucha confusión y mucha ignorancia también en este tema. Sé que tu teoría es otra. Sí, se mete todo en una misma bolsa cuando el contexto, las circunstancias han sido en cada país muy distintos. Se dice todo de la primavera árabe, o sea, en Siria no fue ni primavera ni árabe. Es decir, la gente, el pueblo lo notó desde el comienzo como una invasión y como una cosa provocada desde afuera, ¿no? Con la entrada de grupos fundamentalistas terroristas que no eran sirios en su mayoría. Y esto lo sé por lo que he visto, sí, no por lo que he leído, claro, o por lo que he visto en televisión. Es decir, nosotros veíamos al momento que comienzan las primeras protestas pacíficas según la prensa, sí, ¿no? Veíamos a la gente saliendo a la calle intentando apoyar a su gobierno. Ojo, no es porque piensen que no tenga falencias, simplemente porque esta gente que sabe dónde vive y sabe su contexto también religioso, ¿no? El tema, preferían seguir como estaban antes que terminar en manos de estos grupos que iba a significar el Estado Islámico directamente, ¿no? Claro. El fundamentalismo islámico en el poder. Y por lo tanto la gente sale a la calle en manifestaciones pacíficas, miles de personas, los veíamos pasar por la ventana de nuestro convento, ¿no? Sí. Con los carteles, cantando. Y esas mismas imágenes, las vi yo, esas mismas imágenes en noticieros internacionales, pero comentadas, continúan las manifestaciones del pueblo sirio que sale pacíficamente a la calle pidiendo a su presidente que se vaya. claro. Es decir, lo contrario de lo que la gente intentaba manifestar. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos que ser ingenuos tampoco, ¿no? La opinión pública, ¿cómo se forma la opinión pública? La opinión pública se forma a través de los medios de comunicación, Claro, la hoy prensa. mediante imágenes. Exactamente, y lamentablemente quienes manejan la prensa, los poderosos de este mundo, y lamentablemente tienen intenciones torcidas, y Claro. por eso, para justificar sus intereses y sus malas intenciones, es que manejan la opinión pública como quieren. ¿Y cómo era, vos que estuviste ahí, la vida en Alepo? Ya nos contaste antes de que empiece el conflicto, que era un país sin deuda, con libertad religiosa, gobierno laico, etcétera. Empezó el conflicto. ¿Cómo era la vida? Me refiero a cuando empezaron los disparos y las bombas, ¿cómo era vivir ahí? La gente que tenía un trabajo, que tenía que ir a estudiar, ustedes que tenían que reunirse, ¿cómo Bueno, era? fue tremendo el cambio, ¿no? Hay que pensar en Alepo, propiamente, gente de clase media, alta, gente que lo tenía todo, y que del día a la noche lo pierde todo, ¿no? La llegada de los grupos rebeldes a la ciudad significó que rodearon la ciudad, la bloquearon y estuvimos así sitiados en la ciudad de Alepo, 5 millones de habitantes, sitiados durante un año. Eso no apareció en ningún canal importante de información internacional. Un año sitiados, 5 millones de personas sin insumos, sin abastecimiento. Fue tremendo, fue tremendo. Además del ataque permanente, porque estos grupos empezaron a tomar barrios desde las afueras de Alepo. De hecho, llegaron, en esos 5 años de guerra, llegaron a tomar prácticamente la mitad de la ciudad, ¿no? Tomando barrios, arrasando a su paso, decapitando a todo el mundo, por supuesto, y aprovechando la oportunidad para intentar que los cristianos desistieran de su fe, renegaran de su fe y se convirtieran al Islam, y por eso tantos mártires, ¿no? Pero eso significó para nosotros, yo viví allí 4 años de continuos bombardeos, tiroteos, cañonazos, es decir, andar por la calle, corriendo, cuidándonos siempre de las balas, de las explosiones, es decir, ataques a los civiles permanentemente, es terrorismo. Y ahí me interesa hacer un punto. 2011 empieza el conflicto. Y esta es la parte que me interesa que me corrijas si me equivoco, ¿no? 2014 es cuando más o menos empieza a conocerse en el mundo ISIS, ¿no? Vos me decís que el terrorismo no empezó con ISIS, obviamente, viene mucho antes, pero sí, ISIS en su momento fue un grupo que tuvo mucha relevancia en el mundo, sobre todo porque, claro, empezó a atentar en Europa o en el primer mundo, pues ponían bombas todos los días en Irak, Irán, Siria, y no pasaba nada, pero un ataque en Berlín sí tiene la repercusión. Pero volviendo, 2011 empieza el conflicto, 2014 nace ISIS. Vos me decís que el sufrimiento y el terrorismo empezó antes. Es que ese es el punto.
Cuando empiezan las primeras manifestaciones en Siria, comienzan en un pueblo del sur que se llama Deraa, un pueblo muy pequeño. Ahí se dan las primeras protestas pacíficas según la prensa. Sí, que le pones muchas comillas, vos decís que ahí ya eso Protesta era pacífica. terrorismo y ¿Por qué lo digo? extranjeros. Porque nosotros en Alepo tenemos una pensión, una residencia para estudiantes universitarias. Chicas de los pueblos que iban a estudiar, que van todavía a estudiar a Alepo. Bueno, en ese momento, 2011, teníamos 3 estudiantes de Deraa. Es decir, que lo que sabíamos de Deraa no era por la televisión, era por los familiares de nuestras estudiantes, que decían, han entrado grupos armados al pueblo. No son sirios, hablan otro dialecto árabe. Han descuartizado varios cristianos descuartizados, puestos en bolsas de basura en el contenedor en la calle con un cartel, no tocar, es cristiano. Y estos eran los llamados movimientos rebeldes, ¿no? Exactamente, así comienzan... Que nada tiene que ver con el terror, o sea, a ver, que desde nuestro punto de vista occidental no era el terrorismo islámico, dicen, ¿no? Esos son los llamados grupos rebeldes, eran musulmanes, chiitas. Son grupos sunitas en general. Sunitas, perdón. Sí, Chiitas es tanto Siria como Irak, sí, Irán, etcétera. Claro, vos decís que Arabia Saudita, por ejemplo, que tiene los musulmanes es decir, sunitas, fueron los que mandaban... Estas cosas no surgen espontáneamente, ¿no? Estas cosas están planeadas, y muy bien planeadas. Y en definitiva, la verdad yo tengo que decir que estos grupos fundamentalistas, estos grupos terroristas, están siendo usados. Es decir, son grupos inventados en muchos casos, programados para un cierto objetivo, usados para ello, y cuando ya no nos sirven, entonces ahí sí los atacamos. ¿Y qué me decís de lo que pasó después? Cuando Rusia decide intervenir en este conflicto a favor del gobierno, también hemos escuchado de bombardeos, tanto del ejército o la Fuerza Aérea Siria, como de rusos en alianza contra poblaciones civiles. ¿Eso pasa también? Bueno, la verdad es que en todos estos años de guerra, la única defensa del pueblo había sido el Ejército Nacional Sirio. Y por eso realmente el pueblo se siente protegido por su propio ejército. Es decir, por eso a la gente es realmente ridículo cuando la gente escucha de que afuera se piensa que es el ejército el que está masacrando a los civiles, cuando ha sido su única defensa. O sea, el ejército lo que hacía era combatir al terrorismo, estos movimientos extranjeros que estaban en Siria. Exactamente. Ojo, ¿Y hubo eso excesos? eso no significa que no haya habido exceso. Claro, En la guerra hay excesos siempre, claro, ¿no? Por supuesto, y abusos, por supuesto que los hay. Pero, en definitiva, el pueblo ha apoyado siempre a su propio ejército, a su gobierno, porque evidentemente del otro lado, lo que ha ofrecido a Siria la revolución, ¿no? Estos grupos, sí, ha sido simplemente destrucción. Y me interesa ese punto, ¿no? Porque creo que quedó claro, igual después retomamos el concepto de que lo que pasaba en Siria no es lo mismo de lo que venía de arrastre de otros países. Vos me decís que no era un movimiento rebelde, que simplemente quería tener valores y derrocar un gobierno, sino que había más intereses. Y que este grupo, a medida que avanzaba, como decías vos, provocaba bloqueos, hambruna. Eso queda clarísimo, ¿no? Respecto a los bombardeos, insisto, de el gobierno sirio y de la aviación rusa, ¿qué hay de cierto respecto a que también morían civiles? Más allá de que quizás no haya buenos y malos o blanco y negro. Los grupos fundamentalistas, estos grupos rebeldes, lo que hacen es ingresar a los pueblos, a los barrios, cuando van tomando barrios. Los habitantes que logran hacerlo huyen, ¿no? En algunos casos se dio que ellos avisaron, por ejemplo, desde la mezquita, yo lo recuerdo muy bien, en el año 2013, en un barrio nuestro, en Alepo, Sheikh Masud se llama el barrio, ellos avisaron desde la mezquita, hemos tomado el barrio, tienen 3 horas para dejarlo. La gente que pudo huyó, bueno, corriendo, salieron con lo puesto, pero ¿cuánta gente que no puede salir corriendo? Sí, claro. Bueno, y la gente que quedó dentro fue masacrada o obligada a colaborar con estos grupos. Y después, ¿qué sucede? Evidentemente, cuando un barrio está tomado por los terroristas y el Ejército Nacional ataca, o Rusia, evidentemente habrá también víctimas en el barrio que está tomado. Claro. Ha sido una cosa realmente inevitable. Es decir, pero una cosa es cuando llega, que debe ser también muy difícil para un soldado distinguir entre un terrorista y un civil que quedó ahí atrapado en el medio. Sí, lógicamente los terroristas quedan camuflados, es muy difícil, pero digo, cuando mirás para arriba, porque los testimonios que venían también era, de golpe nos caen bombas, y ahí todavía
es más difícil. ¿Eso pasaba sí. también? Insisto, más allá de que quien provocó todo, esa parte no la quiero tirar abajo, queda clarísimo el punto de vista que nos estás contando, pero en el contexto de un pueblo tomado por terroristas, fanáticos, etcétera, ¿caían bombas desde arriba de la aviación rusa y pasaba eso? Ciertamente pasaría, pero yo creo que todo eso está exagerado. Entiendo. Y yo creo que todo eso está acentuado de manera totalmente unilateral. Es la guerra de la propaganda, Claro. que yo creo que ha sido peor todavía que la guerra bélica que hemos vivido todos estos años. Es decir, algunos de estos videos, de alguna que decía, sálvennos, ayúdennos, estaba filmado en Estados Unidos, sentadita en su escritorio en Estados Unidos. Es decir, hay mucha mentira en el medio. Realmente eso ha sido muy doloroso para el pueblo sirio todos estos años, que no se haya escuchado su voz, que se haya tergiversado su voz. Y por eso, al momento en que estos grupos terroristas, los grupos rebeldes, están siendo reducidos, ¿no? Dominados. La entrada de Rusia en escena significó un cambio, un giro total Ya, en la historia. A favor ¿no? del gobierno. El gobierno estaba exactamente, y por eso fue el respiro para la gente. Decimos, esto se está terminando, esto está acabando. Claro. ¿Qué crees que pueda pasar? Estamos próximos a que el gobierno ya tome casi la totalidad del territorio, ¿no? Gracias, como decías vos, al apoyo de Rusia. Lo que queda del país es... Yo vi estadísticas, ¿no? Me interesa tu opinión, que estuviste ahí, pero comentan ONG que están en el lugar haciendo reglamentos, y no sé si estudios de los gobiernos, que son siempre relativos, pero que, pongámosle, la mitad del país perdió la infraestructura. En general la expectativa es positiva. Lo que pasa es que es tan difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Pensemos que ahora, cuando ya estaba prácticamente la guerra ganada, por así decir, surge este ataque de las potencias occidentales, ¿no? Es como que bueno, los actores principales, o los actores secundarios, que eran estos terroristas que estaban en escena, ya la van perdiendo, y entonces entran en acción quienes son los protagonistas reales de esta guerra, que son los poderosos, que no se dan por vencidos, no dan el brazo a torcer, no quieren perder. Ahí vamos a poner el contexto. Hace 2 fines de semana Estados Unidos disparó misiles junto a Francia y Reino Unido, en el lugar en donde, vos me dirás, el gobierno sirio, según el punto de vista de Donald Trump y compañía, había utilizado armas químicas en contra de la población civil. Eso fue lo que pasó ahora, que me estás contando. Exactamente. Yo creo que no se dan por vencidos de haber perdido, ¿no? Pensemos que estas guerras significan venta de armas, significan negocios de reconstrucción, significan millones de dólares, ¿no? Claro. Y por eso se inventan excusas, simplemente excusas para lograr sus propios objetivos. Por eso es difícil saber, bueno, así como van las cosas, en general vamos bien, y esto puede ser que termine. Claro. Pero mientras sigan interviniendo de esta manera y a base de mentiras, la cosa se ve difícil. Hermana Guadalupe, cristiana, lógicamente, pero dentro del cristianismo ¿sos católica o católica? Católica. ¿Cómo es? Preguntaba por las dudas, viste que hay muchas ramas de cristianismo, ¿no? Que es protestante, entre los protestantes hay un montón también, y de hecho hay algunos en Siria. Por eso te quería preguntar eso. ¿Cómo es la vida de un católico en Siria? Bueno. O mejor dicho, ¿cómo era antes de 2001 y cómo es ahora? 2011, sí. Perdón, de 2011. Sí, bueno, como te había dicho antes, en Siria se daba esto tan particular de la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, aún siendo los cristianos minoría. Cuando digo cristinos, ahí sí lo vas a todos, católicos, protestantes, ortodoxo, griego, ruso, sí. Todos. Muy buena convivencia había. Desde el momento que se desata este conflicto, esta invasión al país de grupos fundamentalistas terroristas, estos grupos, además de perseguir un objetivo final, ¿no?, de tomar el gobierno, ¿no?, un objetivo político, tienen sus propios objetivos religiosos. Y por eso la intención bien clara de acabar con la presencia cristiana en el país. Y por eso desde el 2011 tenemos muertos cristianos de las maneras más violentas, decapitados, crucificados, niños enterrados vivos por el solo hecho de ser cristianos. Es impresionante. A veces a mí me dicen si es un genocidio. Sí, es un genocidio, pero yo diré que es más que un genocidio, porque esta gente podría librarse de la muerte. Es decir, bueno, me hago musulmán, ya está, así no muero. La gente no renuncia a su fe, ni aún en el caso de que le vayan a quitar la vida. Y yo creo que eso da una gran enseñanza a Occidente en general, ¿no? A jugarse por lo que uno cree y a jugarse por lo que uno ama. Qué fuerte, porque esas son historias que uno lee en la Biblia, ¿no? De los mártires, de la época de Jesús.
Sí, ¿no? que a uno le parece que de los primeros tiempos de la iglesia, Claro. de las persecuciones, y Claro. bueno, se están dando ahora en nuestros Exacto, días. en la época de la Inquisición, ¿no? Gente que tenía la opción de renegar su fe y zafaba de una muerte horrible o no, pero y está pasando en el año sí, 2018. El ejemplo de estos cristianos es realmente admirable, ¿no? Por eso para nosotros como misioneros haber convivido, poder convivir con esta gente es un regalo, es realmente un regalo, ¿no? Verlos llevar adelante su fe en la vida cotidiana, cueste lo que cueste. Claro. Y estar dispuestos a darlo todo por esa fe que ellos viven, ¿no? La alegría. Porque no es gente que muere desesperada, insultando, es gente que muere perdonando, es gente que muere sonriendo, cantando, rezando, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente esas cosas tan lindas que podría difundir la prensa, no las difunde. Claro. Bueno, por eso estás vos acá ahora. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? De San Luis, Villa Mercedes. ¿Y cómo fue el paso? ¿Cómo hiciste de San yo- Luis a sí. Alepo? ¿Cómo terminaste Bueno, sí. ahí? A los 18 años me di cuenta de que Dios me llamaba a la vida religiosa, había hecho un ejercicio espiritual ignaciano, buscando congregación donde entrar, conocí el Verbo Encarnado en San Rafael Mendoza, Ajá. una congregación muy joven, que tiene rama masculina y rama femenina, y que es una congregación misionera, ya están los 5 continentes, ¿no? Muchos argentinos misionando en tantos países. Otra cosa que sería muy lindo conocer a través de la prensa, Sí. y que no se difunde. Contanos. ¿Cómo Tenemos es? Y misioneros. llegan ahí y dicen, bueno, hay misionar, pero no es que van a misionar a La Pampa. No, bueno, cuando yo tenía 23 años había ya terminado mis estudios de filosofía y de teología en el convento y me ofrecieron si quería ir a Tierra Santa, Jerusalén, Ajá. a Medio Oriente. Bueno, y ahí ¿En comenzó. qué año esto? Fue el año 96. Yo estaba- tenía 23 años. Ya estaba complicado Jerusalén en ese momento, Sí, ya era estaba época de complicadito, intifadas. sí. Ya estaba complicado, sí. Claro, Sí, claro, sí. porque uno dice Jerusalén, qué lindo, la tierra que pisó Jesús, Sí, divino, pero situaciones pero en ese difíciles, momento sí. había intifadas palestinas, Sí, sí, sí. respuesta del ejército israelí, zona caliente. Sí, sí, sí. ¿Y fue tu primer Y destino? Fue mi primer destino, ahí aprendí el árabe. Ajá. Y después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto y después tuve el cargo de superiora regional. Y por lo tanto visitaba mucho todo el Medio Oriente. Teníamos 7 países, 20 comunidades de hermanas en 7 países distintos. ¿Qué países? Estuvimos en Palestina, Israel, en Jordania, en Egipto, en Túnez, en Irak y en Siria. Y bueno, experiencias hermosísimas de misión. La verdad, uno aprende mucho de la fe de esta gente en Medio Oriente, porque es gente que siempre la pasó mal por ser cristiano. Claro. Y que sin embargo eso no los lleva a querer renegar o avergonzarse o esconder o disimular su fe. Claro. Es realmente impresionante. Claro, la saca a relucir. Yo pienso, ¿no? No sé, acá en Buenos Aires, salimos de acá, colegiales. Y es como que uno es católico medio por default, ¿viste? ¿Te llegó? Bueno. Sí. Quizás Sí, no tenga su solo lado... eso, no solo eso, sino que al momento de que, bueno, me encuentro un poco, bueno, ¿qué van a decir? Me da un poco de... Entonces lo Sí, escondo, lo claro, disimulo, sí, bueno, me acomodo. O conozco una chica de otra religión y digo, no, pero medio que no voy mucho a la iglesia. No sé. O sea, ojo, tiene quizás su lado positivo, no sé si decir positivo, vos me corregirás, pero en la Argentina, siempre cuento esto cuando salís a la calle, medio que no sabés de qué religión es el que está cruzando por enfrente y tampoco te importa mucho. Eso quizás tiene su lado positivo, ¿no? El hecho de que no estemos pendientes de tensiones religiosas. Hay una cuestión de... Sí, sí, por quizás supuesto, sea porque pero- los católicos van del 80% y hay Sí. una suerte de unanimidad, pero pasa en la región. Esto de enfrentamientos o muertes o decapitaciones o cosas terribles por cuestiones religiosas, medio que en Latinoamérica no lo terminamos de entender. Sí. Igual me parece que por la superficialidad en la que se vive en el mundo actual, uno no se plantea estas cosas importantes. A eso porque no iba, es, claro. escúchame, no es, bueno, yo soy católico cristiano, es como si dijera yo soy de River y vos sos de Boca y yo te respeto y como no me peleo. Ahí está. O sea, es una cuestión que define mi destino eterno. Claro. Ese es el punto. O sea, yo soy cristiano no porque me gusta, voy a rezar, me gusta en la iglesia como Sí, cantan. medio porque mi papá, mi abuelo. No, claro, es porque yo me doy cuenta de que después de la muerte viene lo más importante. ¿No? Y yo quiero ganarme la vida eterna. O sea, estamos hablando de cosas mucho más importantes que lamentablemente en el mundo de hoy no se plantean. Yo creo que es todo parte del mismo paquete, ¿no? Por eso digo, yo le echo mucho la culpa en general a quienes manejan la información en el mundo actual, porque mantienen a la gente en informaciones banales, secundarias, cosas que son totalmente superficiales, sin permitir que la gente realmente se plantee cosas importantes en su vida. Claro. Y volviendo a
a ese ejemplo que yo les daba, ¿no? Que yo decía, tiene su lado positivo y vos contaste el lado negativo también, que es, bueno, todos nos respetamos, pero al mismo tiempo quizás no le estamos dando la importancia necesaria. En este lugar en donde estabas vos, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo imágenes tuyas, ya me perdí, no sé si eso sigue siendo seria. Ay, gracias. Vos decís que en esta zona del mundo, en donde te tocó misionar, la fe se vive un poco más que como se debería vivir, ¿no? Porque de última es lo que nos da trascendencia. Pero así como eso es bueno, que la religión esté un poco más presente en cada uno, te pregunto, en Siria, en Irak, mirá esa foto, ¿esa sos vos? Soy yo, sí. Mirá, bueno, impactante esa foto. En lugares como este, ¿no? En donde la religión se vive más intensamente, que es como, sostenés, con mucha razón, que es como la tenemos que vivir. ¿Cómo es la convivencia? Porque vos sos católica, tenés tu dogma, y enfrente tenés a un musulmán, que al mismo tiempo los musulmanes también se dividen en sunita, chiita, y tienen sus ramas, como las tenemos nosotros, y ellos piensan en otra cosa. ¿Cómo es la convivencia? Bueno, por eso la convivencia es muy distinta la manera en que se vive el Islam en cada uno de estos países. Es muy distinta la situación, ¿no? Y las circunstancias de cada lugar. Por eso digo que en general los cristianos no tienen derechos en estos países, ¿no? Y por eso están obligados a practicar su fe de manera totalmente privada. Ajá. Es lo que te digo que no sucedía en Siria, ¿no? Donde había no solamente convivencia, sino libertad para estas minorías religiosas, para poder también expresar su fe, ¿no? Pensemos que Arabia Saudita invierte millones de dólares en Europa para construir mezquitas, sí, ¿no? Realmente inversiones muy grandes que los países no desaprovechan, pero sin embargo está prohibido construir una iglesia en Arabia Saudita. Es decir, la intolerancia es tremenda en algunos países y esto es muy poco conocido. Claro. Bueno, y ahí también me diste pie para algo, ¿no? Porque Arabia Saudita es, recordamos, un país en donde las mujeres hasta hace muy poco no podían manejar. Creo que recién el mes que viene, en mayo, van a poder manejar, ¿no? No pueden salir del país sin la autorización de un hombre. Hasta hace poco no tenían cines, ahora inauguraron uno porque hay un príncipe heredero que está como abriendo la cultura. En cambio en Siria vos me decías que había un presidente, lo sigue siendo, un estado laico. Digamos, viste que acá cuando dicen estos lugares de los musulmanes, como si fueran una sola cosa, quizás por la lejanía, ¿no? Pero la religión musulmana y los países en donde la mayoría de su población es musulmana son bien distintos. Tenés casos como el de Arabia Saudita, insisto, las mujeres. El testimonio de una mujer en Arabia Saudita vale la mitad del testimonio de un hombre en un juicio. Sí, sí, ejemplo. Lo que pasa es que... Pero eso no es todo el mundo musulmán. Sí, no, por supuesto, depende del grado el grado en que se esté viviendo el Corán, ¿no? Y por eso hay tantas diversas escuelas, por así decirlo, tantos modos de vivir el Islam. Hay que tener en cuenta de que en los países donde hay presencia cristiana, es notorio esto, donde hay presencia cristiana, hay Islam moderado, hay musulmanes moderados, como los había muchísimo en Siria. Claro. Y por eso, de ahí la importancia realmente de mantener, favorecer, ayudar a afianzar la presencia cristiana en estos países, porque eso es lo que mantiene un poco a raya, exactamente, el fundamentalismo y que da ese equilibrio en esta sociedad. Hermana Guadalupe, muchas gracias. Me imagino mucha gente en sus casas de tener ganas de que sigamos un buen rato. No podemos, le hemos dedicado muchísimo tiempo, pero redes sociales, claro, para aquellas personas que quieran saber más acerca del trabajo de la hermana Guadalupe, sabemos que es muy activa en redes sociales, así que por favor contanos, ¿dónde te podemos seguir? Sí, bueno, desde que empezó la guerra nosotros abrimos 2 páginas de Facebook, justamente para contar lo que realmente estaba pasando cuando vimos la mentira que se estaba tramando detrás de todo esto. SOS Cristianos en Siria y Amigos de Irak. Las 2 páginas de Facebook que abrimos en aquel momento. Últimamente, estos últimos 2 años, en que, bueno, me he dedicado un poco a dar testimonio a pedido de la misma gente, ¿no? Que quiere saber lo que pasa, y eso se formó alrededor de esto un movimiento que se llaman los nazarenos. Tienen su propia página de Facebook, Nazarenos Perseguidos. Sí, de hecho, el fin de semana pasado hablamos con un sacerdote, estaba todavía, creo en Siria estaba. El padre Luis. El padre Luis, exactamente. Luis. Sí, Nazarenos. Nazarenos Perseguidos. Perseguidos. Se llama la Nazarenos página Perseguidos de Facebook. En Facebook. Esto surgió porque la palabra nazareno es la palabra utilizada por los fundamentalistas. Es así como estamos para llamados referirse a los cristianos. A los cristianos, nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret. Y ellos marcan las casas de los cristianos con una letra, que es la letra árabe Nun, ¿no? Que es como esa herradura con el puntito.
Esa es la letra con la que identifican las casas cristianas, marcan los muros, para saber que en esas casas hay que entrar matando, ¿no? Claro. Degollando. Y por eso se ha convertido, aun cuando para ellos es el signo de la maldición, se ha convertido para nuestros cristianos y para, bueno, para todos los que los apoyamos, en un símbolo que lucís ahí con orgullo. De los mártires. Ahí están entonces las páginas en Facebook para seguir los relatos de la hermana Guadalupe. Me di cuenta que te tuteé toda la nota, pero es que preguntás eso. No sé si sé bien, pero ya es tarde y me confieso ante la hermana en ese sentido. Gracias. Gracias a ustedes, Ha sido Diego. más que amable. Gracias. A ustedes le decimos que